El cielo quise alcanzar y las estrellas conquistar. Llegué tan alto y descubrí que tú bajaste a buscarme a mí. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré. El cielo yo podré tocar al caer a tus pies. La libertad que tú me das, con oro no podré pagar. Gané al mundo y me vendí, y tú veniste a comprarme otra vez. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego, con tu amor Dios rodéame, segura estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me rendiré una y otra vez, lo que soy te lo entrego, por favor Dios rodéame, segura estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré. El cielo yo podré tocar al caer a tus pies. La libertad que tú me das, con oro no podré ganar. Gané al mundo y me vendí, y tú veniste a comprarme otra vez. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Segura estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré. El cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Así es, chicos hermosos. Podremos tocar el cielo al caer a los pies del Señor, completamente rendidos a Él, porque su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo, dice la Biblia. Y también en su presencia es como tocar el cielo. Nuestro Dios es maravilloso. Y bueno, aquí estamos de nuevo, otra vez trayendo lo que son promesas de Dios para sus hijos. Estas promesas se encuentran en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y estamos analizando cada una de ellas. Estaba viendo cada promesa es una grande bendición al estarlas estudiando y también compartiendo. Pero hay algo muy importante, hay un bloque muy grande, de promesas donde nos habla de la salvación de Cristo. Y es lo que vamos a empezar a compartir en estos próximos videos. Es promesas de Dios para la salvación de Cristo. Y es maravilloso. Desde el Génesis vemos cómo el Señor nos está llevando de la mano para esa salvación en el momento en que vino el nacimiento, que es lo que se llama Navidad. Y por eso estamos a punto de entrar en una conmemoración del nacimiento maravilloso de nuestro Señor. Y bueno, ahora vamos a ver, la primera promesa se encuentra en Génesis capítulo 45, versículos 7 y 8, que dice lo siguiente. Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de grande liberación. Así que no me enviaron ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Esta promesa nos enseña que sea cual sea la situación que vivamos,
porque le hemos entregado la vida a Jesús, todo obrará para bien, porque amamos a Dios. ¿No les parece maravilloso eso? Todo lo que nos suceda, así sean las cosas más difíciles, más duras, más tremendas, si tú amas a Dios, el Señor hará que todo eso sirva para bien en tu vida. Y bueno, el contexto de esta promesa se desarrolla en el tiempo en que José, hijo amado de Jacob, ahora Israel, uno de los patriarcas de nuestra fe, fue vendido por la envidia de sus hermanos. Y después de muchos años de difíciles procesos, Dios levanta a José para que cumpla el propósito por el cual había nacido, que era preservar a su familia de la muerte, de la condenación, por la hambruna que en aquella época se presentaría en la tierra. En los versículos anteriores, José le dice a sus hermanos cuando los tiene enfrente y revela su identidad, porque cuando llegan los hermanos a Egipto, José estaba vestido como un gran emperador egipcio. De tal manera estaba pues totalmente lleno de oro y una ropa muy extravagante como lo hacían los reyes egipcios, porque él era el segundo de Faraón. Hasta ese nivel llegó José, de tal manera que no lo reconocieron. Incluso si vemos en las películas de los egipcios, ¿se acuerdan cómo tenían la cabeza rapada? Entonces también una persona cuando no tiene cabello en su cabeza, pues se ve bien diferente a cuando tenía cabello. Entonces habían pasado muchos años desde que habían vendido a José a unos mercaderes en Egipto, perdón, en el campo. Y todo el proceso que vivió José, pues es muy largo, pero si ustedes lo gustan ver, está en Génesis capítulo 45, desde el 40 más o menos, por ahí comienza lo que es la historia de José. Es larga, es triste, pero tiene un final feliz y también un propósito por el cual Dios lo llevó a todo ello. Dice en los versículos anteriores, José les dice a sus hermanos, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. En este pasaje, José comprende que su sufrimiento no fue casualidad, sino que Dios tenía un plan para él. José confió en Dios a pesar de las pruebas que enfrentó, y su fe fue recompensada cuando rescató a su familia. Dios nos dice que tengamos un espíritu perdonador. El saber que Dios tiene el control de todo lo que nos pasa, nos deja libres para poder perdonar a los otros, a los que nos han hecho daño. Así como la historia de José y sus hermanos, nuestro Dios puede usar las dificultades de la vida para el bien de las personas. Dios nunca nos pide que nos sentemos y esperemos ocasionalmente que Él nos catapulte al éxito. Dios nos pide que confiemos en Él, que lo obedezcamos día a día y que aprendamos las lecciones que Él pone delante de nosotros. José reconoció que había un plan y un propósito más allá de todo lo que le había pasado, todo lo que habían cometido sus hermanos, ese pecado, pero se les permitió cometerlo porque Dios consideró que ese pecado los conduciría hacia un bien mayor en un futuro. José se dio cuenta de que no fueron sus hermanos, sino Dios quien lo había enviado a Egipto, porque Dios quiso que José acudiera al poder de Egipto, que ascendiera hasta llegar al poder de Egipto y así salvara a Israel. Por lo tanto, Dios fue responsable de lo que le sucedió. Todo acabó a bien. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La evidencia que José presenta
para defender su caso es la naturaleza milagrosa de su ascenso al poder. Él era un esclavo hebreo. Se había convertido en una especie de padre de Faraón de Egipto. El faraón se sometió completamente a todas las instrucciones de José sobre la mejor manera de preservar la vida en su reino. José incluso se había convertido en el señor de la casa de Faraón, el gobernante de todo Egipto. Esto simplemente no podía haber sucedido si Dios no lo hubiera planeado y no lo hubiera diseñado de esa manera. Esta promesa nos deja claro que lo que experimentamos en la vida no siempre significa que todo lo malo que nos pase proviene de un plan de Dios para finalmente provocar un bien. Tampoco significa que todo el sufrimiento se acabará un día durante toda nuestra vida temporal aquí en la tierra. Aún así, la historia de José nos demuestra que Dios puede usar las malas intenciones de las personas para provocar algo bueno al final, y les da a las víctimas que han sufrido algún tipo de mal la capacidad de ver más allá de las intenciones de quienes les han hecho algo malo. En lugar de sentirse a merced de las personas, podemos animar a aquellos que sufren, sabiendo que Dios puede superar cualquier circunstancia que se nos presente en esta vida. Y bueno, ahí termina esta primer promesa del día de hoy. Ahora vamos a ver la segunda promesa. Esta segunda promesa que vamos a ver se encuentra en Números capítulo 21, versículo 8, que dice lo siguiente. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. En este pasaje Dios permite que serpientes venenosas entren al pueblo de Israel como consecuencia de haber ellos murmurado contra Dios y contra el líder Moisés. Sin embargo, Moisés vino a Dios para pedirle una solución, porque mucho pueblo estaba muriendo y el dolor, aunado a su travesía por el desierto, estaba siendo muy doloroso para todos. Entonces Dios mandó que hicieran una serpiente de bronce como emblema de su juicio, para que nunca olvidaran que el pecado contra Dios y contra los líderes es muy doloroso. El Señor les dijo, las personas que hayan pecado y por consecuencia de sus pecados las haya mordido la serpiente del desierto, que vengan delante de él asta, y al mirar la serpiente de bronce, serán salvados del castigo de muerte, por consecuencia de su pecado, y vivirán. Los hijos de Israel en aquel tiempo ya estaban cansados de andar por el desierto. Había gran descontento de lo que Dios había hecho con ellos y desconfiaron de lo que Dios quería hacer. Ya habían tenido la pérdida de Aarón, el sacerdote que Dios había puesto. Habían padecido hambre y sed en el candente sol del desierto. Y aunque habían visto portentosos milagros como la liberación del faraón egipcio, uno de los más grandes potencias gubernamentales de aquel tiempo, ya habían visto milagros como el mar rojo que se abría frente a sus ojos para no ser capturados y muertos algunos por los soldados egipcios. Habían visto al Señor hablando con Moisés muchas veces y no valoraron la nube que los cubría del ardiente sol, ni la columna de fuego que en la noche los protegía de tremendo frío en el desierto. Tampoco les agradó la comida del cielo que Dios les mandaba para que se alimentaran, y les pareció un pan liviano que se les hizo insuficiente para sus comidas que tenían en Egipto. Se les olvidaba que eran comidas de esclavos.
Tampoco valoraron el agua de la peña que brotó y milagrosamente dio a beber a más de 2 millones de personas, que fueron las que salieron de la esclavitud de Egipto. Todo este recorrido lo hizo ser desagradecidos con Dios y con Moisés, y volverse amargados y quejumbrosos, por lo cual Dios tuvo que permitir las consecuencias de su pecado para que vivieran lo doloroso y lo horrible que es, y así pudieran tener cuidado y valoraran la vida de libertad que Dios les había dado. Esta promesa nos enseña la gran debilidad humana para cometer pecado contra Dios y contra todo tipo de autoridad. Y también nos enseña que el pecado tiene consecuencias mortales. De hecho, en este mundo hay leyes universales para que exista orden, y el desconocimiento de esas leyes nos pueden llevar a sufrir mucho, incluso a morir. Porque una de esas leyes para toda la humanidad dice que la paga del pecado es muerte y la condenación eterna. Por eso por esa ley tenemos una vida temporal en esta tierra. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró por la desobediencia del primer hombre y la primer mujer. La Biblia los llama Adán y Eva. Adán significa primer hombre y Eva significa dadora de vida o madre de los vivientes. Desgraciadamente, al ser engañados por la serpiente antigua llamada Diablo, pecaron y con ello abrieron la puerta a la muerte, que es la consecuencia del pecado. Y así fuimos contaminados toda la humanidad por el pecado y condenados a la muerte. El pecado viene dentro de nuestro ADN y ha pasado de generación en generación. La Biblia lo llama la semilla de iniquidad, que es la que transmite el diablo a Eva cuando ella le creyó al diablo y desobedeció a Dios. Hasta hoy el diablo sigue engañando. Su frase favorita es: "con que Dios dijo". Por eso no debemos de caer en su trampa. Lo que Dios dijo está en la Biblia y Dios nunca miente. Pero el diablo siempre ha querido desvirtuar a la Biblia. Él quiere quitar las sagradas escrituras, agregando idolatría o haciendo dudar a la gente si de verdad la Biblia es la palabra de Dios. Por eso hoy los teólogos se han dado cuenta que de la Biblia se está cumpliendo todo lo que en ella está escrito. Pero volviendo al tema del tiempo de Moisés, podemos notar que el Señor nuestro Dios no interrumpió ni intervino en la salvación de la situación que se vivía dentro del pueblo, hasta que su siervo Moisés vino a pedirle ayuda. Esto nos enseña que aún hoy tenemos que acudir a Dios a pedirle en oración ayuda y todo lo que necesitemos. El Señor es un caballero y sabe que es necesario los diferentes procesos que en esta escuela llamada tierra vivimos. Dios permite los procesos, no porque sea indiferente al dolor y al sufrimiento humano, sino porque todo proceso traerá al final un mayor peso de gloria, es decir, un invaluable aprendizaje y madurez en las almas que lo viven. Todo esto no lo entendemos muchas veces y se nos olvida que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Él tiene la visión completa de nuestra vida y de toda la humanidad. Los pensamientos de Dios siempre serán más altos y más grandes que nuestros pensamientos. Al Señor muchas veces le resulta más valiosa la enseñanza que nos deja el proceso de dolor que el quitar el dolor mismo. La serpiente de bronce que Dios en aquel tiempo mandó hacer a Moisés en el desierto era una figura de la cruz
de la obra de salvación que un día haría nuestro Señor Jesucristo para erradicar por completo el pecado de nuestra vida y para siempre. Nuestro Señor un día también sería colgado de un madero y la humanidad doliente y moribunda por sus pecados, al mirar a la cruz de Cristo encontrarían su sanidad, su medicina, serían su antídoto en contra del veneno del diablo que es el pecado, y así salvarían su alma y no morirían eternamente. Eso es lo más grande de la cruz de Cristo. Su salvación, su amor por toda la humanidad, todo lo que demuestra Dios con esa cruz. Y también su resurrección, desde luego, porque Él no quedó ahí, ¿verdad? Cualquier maestro, cualquier iluminado de los que habla el mundo, hay una tumba, pero de nuestro Señor Jesucristo, la tumba está vacía, porque Él vive y vivirá para siempre, y nosotros con Él. San Juan capítulo 13, versículo 14 y 15 dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces nuestra idea del cielo está distorsionada, porque pensamos al respecto en términos terrenales que manejamos. El cielo es un lugar para aquellos que aman al Señor, donde gira todo a su majestad y todo su poder y su gloria, y cada persona allí lo alaba y lo adora. Si alguien rehúsa honrar y servir aquí en la tierra a Dios, no le va a gustar el cielo. De hecho, se sentirá completamente fuera de lugar. Jesús enseñó a Nicodemo con referente a esta promesa. El Señor le explicó que el pueblo de Israel, por su falta de fe, se quejó contra el Señor, y entonces Él envió serpientes venenosas a manera de juicio por su pecado, y muchos de ellos murieron al ser mordidos por esas serpientes. Y cuando los israelitas al fin se arrepintieron, el Señor le dijo a Moisés que pusiera una serpiente en un asta para que todos los que la miraran entonces pudieran vivir. De la misma forma, aquellos que han sido sentenciados a pena de muerte hoy por sus pecados podrán mirar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y no morirán, sino que recibirán la vida eterna. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Significa estar de acuerdo en nuestro intelecto con Él? ¿Significa estar de acuerdo en nuestro pensamiento con el hecho de que nació en Belén de una virgen y que es un gran maestro como lo pensó Nicodemo? Sí, definitivamente sí, pero mucho más que eso. El creer en Jesús implica el creer que Jesús es Dios y que se despojó de su forma de Dios para venir a rescatarnos de la muerte y de la condenación eterna por el pecado. Y bueno, vamos a ver la tercera promesa del día de hoy. Esta promesa se encuentra en 2 de Samuel capítulo 22, versículo 26 al 28, y dice: Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos.
Esta promesa nos enseña y da seguridad que a través de las Escrituras Dios nos dice que salvará al humilde y opondrá al altivo. Proverbios 3, versículo 34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Qué es ser escarnecedor según la Biblia? Según la Biblia, ser escarnecedor es un soberbio presuntuoso que actúa con la insolencia de su presunción. El escarnecedor es el que se burla de otros y de todo crea contienda. El Señor nos calma, nos calma de nos colma, el Señor nos colma de buenas dádivas todos los días y deberíamos de buscar maneras también para bendecir a otros, porque así es como demostramos al mundo el amor sin límite de Dios. Santiago 4:6 dice, Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al enemigo le fascina tentar a los cristianos a llenarse de orgullo y creer que son responsables por su propio éxito, en lugar de a Dios. Y podemos resistir la influencia terrible del diablo sometiéndonos a Cristo. Someterse a Cristo significa que aceptamos su sabiduría, que aceptamos su voluntad, confiamos en su poder y en su amor, le obedecemos sus mandamientos. Nada desarma más rápidamente al enemigo que mantener un corazón humilde delante del Señor. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Está usted dispuesto a hacer todo lo que Dios le llame a hacer, bien sea a dictar una clase o ministrar a personas recluidas o trabajar en un estacionamiento o irse de misionero a cualquier otro continente? No podemos ser arrogantes y decirle al Señor qué es lo que estamos dispuestos a hacer para Él, pensando que sabemos qué es lo mejor. Él aborrece esa clase de actitud soberbia. Más bien debemos de someternos humildemente a lo que Él nos llame a hacer, confiando siempre que su plan para nosotros es el mejor. Los altivos quieren suplantar a Dios y eso Él jamás lo permitirá. Dios jamás comparte su gloria. ¿Qué es según la Biblia ser soberbio? La soberbia según la Biblia también a veces le llama vanidad, le llama orgullo, le llama arrogancia. Esto se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia. Fue la trampa que sedujo a toda la humanidad, comenzando por Adán y por Eva. El haber codiciado ser dioses aún a costa de desobedecer a Dios. Tomás de Aquino define el orgullo como un deseo excesivo por uno mismo, que rechaza la sujeción a Dios. ¿Pero por qué es esto tan peligroso? La respuesta está en el libro de Génesis. Escuchamos que Dios creó al hombre y a la mujer de su propia imagen y semejanza. Esto está en Génesis 1, versículo 26. En otras palabras, nuestra propia existencia como personas humanas se basa en la propia existencia de Dios. Para compadecernos a nosotros mismos y lo que es más básico en nuestra naturaleza, necesitamos saber de la existencia de Dios y de su ser. San Juan Apóstol nos da una definición breve. Él dijo, Dios es amor. Esto está en Primera de Juan, capítulo 4. A primera vista, esto es una afirmación simplista.
Sin embargo, si lo leemos con el lente adecuado, su profundidad brilla. Antes de todo, Dios es Trinidad. Dios es en tres personas. Es una divinidad en tres personas que están unidas por el amor, que son inseparables en su esencia. El Padre es un don al Hijo. El Hijo es un don al Padre. Y su amor es tan completo que se manifiesta como una tercera persona, que es el Espíritu Santo. Con esto en mente, esta definición de San Juan se vuelve más clara al decir que Dios es amor. Él está resumiendo cómo existe la Trinidad en tres personas o en tres palabras que escuchamos: la fuente de toda sabiduría, la fuente de toda bondad y la fuente de toda paz, justicia. Esto es el amor de Dios. Francisco de Asís lo resume. Él dijo: porque dando es como recibimos. Esto nos enseña que la base de toda realidad y el origen de toda la existencia no es el dominar a otros, sino el sacrificio, es decir, el amor sacrificial, que es la raíz de la divinidad. Observación. El sacrificio que habla la Biblia, el sacrificio que habla la Biblia no es ofrecer a Dios irnos de rodillas al templo o hacer algo doloroso a nuestro cuerpo físico, ni martirizarnos. No. El sacrificio que el Señor busca es que nos neguemos a nosotros mismos, que nos pongamos después de todos para servirle. Esa es la clave del amor sacrificial que busca el Señor, que debemos en la vida ponerla al bienestar de otras personas. El atributo más básico de la naturaleza humana es amar, el buscar el bien de otro antes del suyo propio. Por eso el orgullo es el vicio más horrible, contradice completamente la naturaleza humana. El ser egoísta es antihumano. Esto alimenta todos los demás pecados, por ejemplo, el ser codicioso, el lujurioso, el glotón, el perezoso, el iracundo, el envidioso, todo por ser egoístas. La soberbia y el egoísmo nos ciega a la realidad. Si queremos madurar en santidad, necesitamos comenzar por la destrucción del orgullo. Debemos de pedirle a Jesús que sane nuestros ojos de deseos egoístas. Solo así podremos comenzar el verdadero viaje de regreso a casa, que es el cielo, con el Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios. Cuando el apóstol Pedro comenzó a seguir a Jesús, creyó que Cristo conduciría a Israel a la victoria sobre el imperio romano. Por eso, cuando el Señor fue a la cruz, sus sueños de grandeza en Pedro fueron destrozados. Sin embargo, la resurrección de Jesús le mostró que su vida tenía un propósito más importante de lo que hubiera conocido alguna vez. Había todo un reino eterno por construir, y Dios obró poderosamente a través de este discípulo en el avance de sus propias buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Lo mismo es cierto en su caso. Tal vez usted entienda que por qué el Señor permite que sus sueños fracasen. No lo entiende, pero acepta con humildad, sabiendo que Dios tiene un plan para usted. Y si usted piensa con humildad, va a decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. No dejamos de creer, no. Nosotros seguimos creyendo en el Señor, seguimos creyendo en las promesas que Él tiene para nosotros, pero también le damos su lugar, el lugar de rey, el centro de todo nuestro ser. Nos quitamos del centro nosotros y dejamos que Dios gobierne.
y no quitamos, o sea, eso no menosprecia la fe que Dios nos ha dado. Creemos en Él, pero le damos su lugar como Dios que es. Y bueno, pues hasta aquí logramos avanzar con 3 promesas. Vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos el antídoto contra el veneno del pecado y con ello librarnos de la muerte segunda, que es la condenación eterna de nuestra alma. Gracias por haber venido a rescatarnos y con ello ahora cualquiera que mira la cruz y crea que tú moriste por él, tú lo salvas. Le das un nuevo corazón y una nueva vida desde aquí en la tierra. Y tenemos la certeza que al morir iremos al cielo. Ayúdanos, Padre, para que más y más personas por nuestro testimonio se salven. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, chicos, pues ustedes ya saben, no me puedo despedir sin antes darle la oportunidad a alguna persona que es por primera vez ve este tipo de videos, que nunca le ha entregado la vida a Jesucristo, que si le gustaría entregar su vida el día de hoy, que haga por favor con todo su corazón esta oración. Dígale así: Señor, en este momento te abro mi corazón y mi vida para que tú lo gobiernes. Creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que pagara el precio por mis pecados y para que yo hoy pueda ser libre de la muerte y condenación eterna. Creo que Jesucristo resucitó y con su resurrección abrió el camino al cielo, para que todos los que crean en Él y confiesen que Él es su Señor, sean salvados. Yo creo y confieso que entrego mi vida a Jesucristo de Nazaret para siempre. Por favor, Señor, sella esta promesa con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito. ¿Qué es lo que sigue? Si tiene una Biblia en casa, comiéncela a leer. Le recomiendo que lea el Evangelio de San Juan. Es un evangelio muy sencillo en el cual creo que son 16 capítulos solamente, pero está muy bien explicado lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, a qué vino, quién era, por qué vino, para qué. Ahí está muy bien explicado. Y bueno, congréguese, vaya a una iglesia cristiana, vaya a un templo cristiano y hable con el pastor, dígale que hizo esta oración. Esta oración se llama oración de fe. Permítanme darle una bendición a todos los nuevos creyentes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que han entregado su vida a Jesucristo, tu Hijo. Espíritu Santo, por favor, ven sobre ellos y séllalos con tu amor. Espíritu de Dios, límpialos de toda iniquidad y de toda maldición. En el nombre de Jesús, ahora ellos vienen a una nueva vida en ti. Séllalos y creyendo que el reino de Dios se ha abierto para ellos y que de hoy en adelante tú estarás con ellos todos los días de su vida, así como tú nos lo prometiste, Señor, que vendrías por toda tu iglesia. Esperamos tu venida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y esto ha sido por hoy todo, chicos. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.